Bueno, hemos pensado desde hace buen tiempo en cómo conversar un poco fuera de la charla magistral, donde hay un experto y nos cuenta mucha información, ¿no? Nos transmite mucha información, muchas veces magistral, otras un poco más amena, ¿no? Pero al final estamos como público, ¿no? Escuchando y a veces no hacemos link con lo que la teoría nos dice hacia la práctica, ¿no? Y es por ello que hemos pensado, bueno, ¿cómo podemos entonces a partir de un conversatorio más relajado, ¿no? Entre gente que sabe del tema, porque ese es un tema importante, ¿no? Entre gente que sabe del tema y poder compartir un poco en el espacio abierto que hoy todos estamos usando, ¿no? Que es el Internet. Entonces, a partir de que se nos ha ocurrido esta idea y la organizamos súper rápido, eso hay que decirlo, queremos agradecer a nuestro panel, que para mí es un panel de primera línea, y voy a comenzar en orden alfabético para que no crean que hay preferencias acá, ¿no? Vamos a tener el día de hoy a Alejandro Donis. Él es guatemalteco, es ingeniero de sistemas con una maestría de tecnología de información. Él es Senior Software Engineer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington. Anteriormente estuvo trabajando como consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre en Washington, D.C. Y también Alejandro ganó un premio de innovación para un hackathon que hubo en Costa Rica de FinTech, organizado por el Fondo Monetario Internacional. Ariel Valverde, él es boliviano, él es también ingeniero con MBA y él es CEO y co-founder de Jaigo Corp, que es una de las empresas más grandes de delivery, bueno, la más grande en Bolivia y ya ha iniciado operaciones en Guatemala a partir de este año. Y pues Ariel tiene una larga historia en el campo de innovación, emprendimiento, gestión empresarial y pues tengo el gusto de compartir también silla con él en la representación de la red de transformación digital en América Latina. Él es el representante para Bolivia, yo soy para Guatemala, así que ahí tenemos larga data con Ariel de conocernos. Por otra parte está Álvaro Leonardo, que también es guatemalteco. Es ingeniero en sistemas con MBA y es el CEO y founder de Happy, que es una compañía de tecnologías móviles aplicadas a la salud y que uno de los principales éxitos de las aplicaciones que están haciendo es que están enfocados en el tema de enfermedades crónicas y salud mental y actualmente está también en un emprendimiento como respuesta a COVID-19, ¿verdad? Que está integrando toda una serie de tecnologías digitales como teleconsultas, receta electrónica y otros temas por ahí. Álvaro tiene una amplia experiencia en la industria farmacéutica, estuvo 8 años trabajando como gerente financiero para Abbott y por consiguiente también una larga historia siendo disruptivo en el tema de las tecnologías digitales. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro querido amigo Hugo Beltrán Alejos, que es peruano de nacimiento, pero como él mismo ha dicho, más tiempo viviendo en Chile que en lo que ha vivido en Perú. Sí, Él es cierto. es licenciado en Economía, tiene una maestría en Ciencias de la Computación y también una maestría en Consultoría de Tecnologías de Información. Él es cofundador de Inca Strategies, que es una empresa consultora en temas de transformación digital y gestión del cambio organizacional, además de tener una larga data como docente en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, en The Valley Digital Business School y en otras entidades académicas. Adicional, pues tengo el grato honor de conocer a Huguito porque también él ha trabajado bastante en el sector bancario, sobre todo en algunos países de la región de América Latina. Él ha estado trabajando, dando charlas, sobre todo en este tema de gestión del cambio en materia de transformación digital. Aquí en Guatemala ha estado trabajando con Banrural y en otros bancos de la región también. Él también es parte de la Red Latinoamericana de Transformación Digital en el capítulo chileno. Así que, bueno, yo no me presento con muchos títulos, nada más ser un inquieto
hiperactivo por el tema de la transformación digital y que de alguna forma creo que a partir de estos espacios que estamos generando estamos tratando también de sumar nuestro granito de arena. La dinámica que hemos querido poner en este conversatorio es obviamente no algo magistral, como decíamos al inicio, algo académico, sino un poco más distendido y hemos, digamos que contextualizado el conversatorio en dos grandes escenarios. El escenario actual que estamos viviendo en el marco de la pandemia y lo que nos viene en la nueva normalidad que así se le ha llamado, ¿no? Que es, bueno, tarde o temprano la pandemia finalizará y, bueno, ¿qué pasa después de que finaliza la pandemia, ¿no? Después de todo lo que nos ha tocado vivir en esta vorágine que nos ha llevado de estar en nuestros sitios de trabajo, de tener una rutina de trabajo, de asistir a la escuela, de dar clases en la universidad, a estar prácticamente en encierro y con una limitación importante de movilización y con un bombardeo muy intensivo en cuanto a soluciones digitales. Yo les llamo soluciones mágicas, ¿no? Que a la gente le venden, ¿no? Que compre esto, que esto va a salvar su negocio, ¿no? Y usted ya está transformado digitalmente. Entonces, a partir de esto, vamos a iniciar, sin más preámbulos, en la actualidad. Solo quería introducir al tema algunos textos que estuve leyendo el día de hoy. Dos que me llamaron poderosamente la atención. El primero que fue publicado en la página del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia respecto a la adaptación de la transformación digital en estos tiempos que estamos viviendo. Y ellos dicen que la priorización en cuanto a ese sector de la economía, ese sector productivo, se debe enfocar uno en la transformación de archivos físicos a digitales, ¿verdad? Lo que hemos conocido durante muchos años como la implementación de políticas de cero papel, ¿no? La generación de mecanismos de trazabilidad de la información y la integración de herramientas digitales para la gestión documental. Obviamente, este es un escenario que no solo los contadores manejan, ¿no? La mayoría de nosotros manejamos mucho papel y tradicionalmente hemos tenido una resistencia importante a pasarnos, por ejemplo, al proceso de firma digital. En Guatemala tenemos desde el año 2011 una ley de firma electrónica avanzada, así se le conoce, que es la firma digital. Sin embargo, obviamente todavía estamos rezagados en esa transformación. Un poco para entonces arrancar acá, yo le quisiera preguntar a Huguito, ahí, ¿cómo ve Hugo ese tema bueno, teníamos una resistencia fuerte a pasarnos a lo digital, estábamos abrazando el papel con todas nuestras fuerzas y ahora todos los papeles se quedaron en la oficina y tenemos que pasarnos a un entorno digital? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, es un tema que algunas organizaciones, tal como tú lo has comentado, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, buenas noches a todos los presentes. Un tremendo placer de poder dirigirme a ustedes y agradecer a Jocelyn, a Daniel y a los panelistas de poder compartir un poco de conocimiento y experiencia sobre el tema de transformación. Y yo quiero primero partir diciendo el tema ya de transformación digital, como lo hemos venido hablando con Álvaro, con Daniel, es un tema ya, y también con Jocelyn, es bastante ya manoseado el tema, manoseado. Entonces, transformación digital, yo diría que dadas las circunstancias que estamos viviendo en este momento, se habla ya de un proceso de transformación, ¿ya? Ahora, respecto al tema del paperless, también se venía hablando ya de hace un tiempo acá, al menos por la experiencia chilena, que en realidad, al final de cuentas, se vuelve inoperante manejar tanto papel, ¿ya? Ahora, yo creo de que, tal como se ha dicho y se ha mencionado mucho, la tecnología es una herramienta que apalanca los negocios. Y yo creo que en cierta manera sí,
Sí, yo creo que ha influenciado mucho y se ve, no sé, pues sectores, acá en Chile está ya implementado la firma electrónica, el paperless, con muy buenos resultados. Un tema que también están abordando donde hay muchos papeles es en el tema portuario, el tema aduanero. Pero lo que sí estaba hablando con mucha gente del área legal, eso cuesta mucho. Cuesta porque necesitan el papel. Entonces ahí viene un tema que también lo conversamos sobre el tema de la resistencia al cambio. La gente es reacia, la gente que trabaja en el área legal. No tengo nada contra los colegas legales o abogados, tengo muy Más te buenos vale. amigos. Sí. No, tengo muy buenos amigos. Hay, Entonces me hay dice, varios pero... abogados ahorita ahí en los participantes. No, y me dice, no, ¿sabes qué, Hugo? Se necesita la evidencia. Sí, pero le digo, pero si lo tienes en digital, no, mijo, pero tiene que verlo, no sé, hay un tema de, yo creo que es un cambio de cultura, ya yo creo que tarde o temprano se va a ir cambiando, pero yo creo que es un tema cultural, yo diría básicamente, pero luego se va a dar cuenta que va a ir avanzando, ya ahora el punto de vista de los seguros, del área de seguros, también, ¿no? Ahora ya se maneja información estructurada y no estructurada. La no estructurada, para hablar en términos bastante entendibles para el resto de los que están participando, habla de imágenes, ¿ya? No sé, para el tema de seguro contra siniestros, la foto del vehículo, el padrón del documento, de la propiedad, de la casa, bueno, todo se maneja. Entonces yo creo de que tarde o temprano eso va a llegar. Tarde o temprano, es cuestión de esperar un poco, pero va a llegar. Eso es lo que Yo le creo podría que comentar. ahorita más que esperar es que es eso o nada, ¿no? Porque es lo que decía, ¿no? Un gremio como es el del área financiera, en donde el papel es algo casi Ujú, sagrado, ¿no? Igual que en los ramos jurídicos, yo he tenido la oportunidad de trabajar con el sector de seguridad y justicia, y para el juez, ujú. habiendo inclusive una ley que avala los certificados digitales, para el juez es importante siempre la verificación del papel, ¿no? Y entonces Claro. ahorita ya no tenemos eso. Estamos todos encerrados en más, menos medida, ¿no? En caso de Guatemala, por ejemplo, el fin de semana pasado cerraron totalmente el país, nos dejaron circular 3 horas nada más. Entonces, cada vez esta situación se va, no, ya no es opcional, ¿no? Otro texto importante que leí, esto del Banco de Desarrollo de América Latina, es Ujú. respecto al Internet, ¿no? Porque una de las principales limitantes que se ha visto en este momento es la saturación del Internet, ¿verdad? Decía Uf. que básicamente la migración masiva al teletrabajo saturará la capacidad de enrutadores. Ya lo predecía así, ¿no? Ujú. Motivado por el aumento de trabajo en la nube. Dice que más o menos Así es. el incremento es del 80% en el tráfico de subida, ¿verdad? Que cuando regularmente nuestras conexiones domésticas están hechas para bajada, ¿no? Y sobre todo en lo que estamos ahorita, las videoconferencias, ¿no? Nos toca como irnos a buscar un pedacito donde más o menos el Wi-Fi sea estable en la casa. O bueno, en mi caso yo he tenido que echar mano del cable UTP para poder tener, ¿no? Y Claro. aquí muestra unas cifras interesantes. Dice, se identifica una disminución de la velocidad de ancho de banda en Chile del -3%, Ecuador del -19,6%. Combinar esto con el incremento de la latencia en la misma tecnología en Brasil, con un Ujú, 11,7%, Chile con el 19%, Ecuador con el 11,8% y ujú, México con el 7,4%. Todas estas son cifras de Speed Test, del sitio ujú. de Speed Test, donde generalmente hacemos nuestros chequeos ahí. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Alejandro Donis, tú estás en Washington, ahí tienen unos envidiables anchos de banda, pero me imagino que también ha tenido impacto allá, ¿no? Bueno, creo que ha sido un efecto interesante porque lo que han hecho los proveedores de Internet en este caso es a todos los usuarios darles el doble de Internet, lo que tenían. Incluso las telefonías están dando los paquetes de Internet en los teléfonos celulares también. O sea, creo que la infraestructura es un poco diferente en esta parte y al contrario, lo que quisieron es garantizar que la gente iba a tener más acceso. ¿Cómo lo ves tú, Ariel, allá en Bolivia? Sí, bueno, aquí creo que
replica lo que está sucediendo en muchos países de Sudamérica, donde al inicio hubo un problema notorio en la saturación del Internet, porque evidentemente la gente, por lo menos en el caso de Bolivia, estamos confinados ya casi 2 meses en una cuarentena total, digamos, ¿no? Donde se sale solamente por día, el tema según tu carnet de identidad. Entonces, al inicio se sintió un poco el tema de la saturación. Fue un poco complicado porque peor que estamos hablando de países donde no existía ni siquiera una ley de teletrabajo. La acaban de aprobar hace menos de 10 días, la primer ley de teletrabajo. O sea, el teletrabajo no estaba normado en el país. Por lo tanto, cuando se salió en la primera temporada de la cuarentena, ahí se vio mucho el sufrimiento para las empresas, porque no podías obligar al trabajador a que cumpla horario, porque no había una norma de teletrabajo. Estaban cumpliendo su cuarentena y si ellos querían trabajar las 8 horas o no, digamos, ¿no? Claro. Ya se superó esta etapa. Vemos de que a muchos países les ha agarrado hasta con las normas sin revisarlas, digamos, y creemos que por lo menos en Bolivia y en muchos países de la región, lo que está sucediendo ahora a nivel de digital y de uso de herramientas tecnológicas era algo que estaba previsto para que suceda quizás en 3 años, si seguíamos en una fase normal y si seguíamos evolucionando de manera normal. Ha sido un salto a nivel de tecnología tremendo. El uso del comercio electrónico, por ejemplo, de delivery en Bolivia ha incrementado el 300%, o sea, son cifras que no se veían venir y obviamente eso repercute igual en el uso de Internet, que ya ahora está mucho más estable, ¿no? Claro, y justo ahí creo que va la siguiente pregunta, ¿no? O sea, en tu caso, Ariel, en el caso de Álvaro, están en el negocio precisamente duro de las apps, ¿no? Entonces, por un lado, creo que este encierro y esta digitalización acelerada que tuvimos que vivir, de alguna forma ha tenido un impacto positivo en ciertas áreas de negocio, como en el caso de ustedes, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros estamos viendo una alza tremenda. Estamos ahora mismo acelerando nuestra expansión en la región. Si bien teníamos pensado, por ejemplo, ya salir en Paraguay, hemos acelerado el lanzamiento y estamos ya preparando todo para salir el siguiente mes. Un mercado que no lo teníamos visto porque consideramos que estaba un poco ya quizás cubierto, era justamente Chile, pero la semana pasada, el viernes, nos muestran el estudio donde 700% ha incrementado el delivery y la torta está siendo muy grande todavía para los competidores actuales. Entonces nos animamos a dar el salto y ya estamos en los temas legales para aterrizar en Chile. Era un país que no lo teníamos en el radar para aterrizar porque Hugo no te creíamos que ya quería dejar era un mercado. llegar. Hugo no quería, Hugo no Hugo ni quería que Gonzalo, llegaras. pero eran mercados consolidados, pues, ¿no? Bajo la situación normal. Pero ahora la demanda ha sido muy creciente y la nueva normalidad, como bien decía Daniel, que se viene, ha cambiado, va a cambiar en realidad y está cambiando los hábitos de consumo del usuario. Entonces, es oportunidad para las personas que estamos con emprendimiento de base tecnológica, ¿no? Sí. ¿Cómo lo Sí. ves tú, Álvaro? Muy similar al caso de Ariel. Básicamente, nosotros pues, teníamos desde que fundamos la compañía un roadmap de innovación bastante extenso, que abarcaba básicamente un espacio de 2 a 3 años y eso lo estamos acortando para lanzar features que básicamente los necesitamos tener listos en cuestión de 3 meses. Aunado a esto, pues el ir cerrando algunas negociaciones importantes con jugadores claves que tienen presencia regional, pues son de las cosas que esta crisis a nosotros pues, nos ha permitido. Así que somos de los pocos afortunados, creo yo, con el caso de Ariel, de estar en industrias que se están viendo de cierta forma beneficiadas por el tema del COVID. Lo que me parece también importante y que podemos sacar de positivo de esta crisis
es que al final ves, solo con el tema de Internet que mencionabas, la diferencia entre Washington, lo que está experimentando Alejandro, y lo que estamos viviendo nosotros, esa saturación de Internet, inestabilidad de las conexiones. Creo yo que esto nos está emparejando al final de cuentas un poco al acelerar temas tan básicos como, por ejemplo, el tema legal, la firma electrónica, tema de salud, una prescripción electrónica, tema político, que podamos mirar en un momento un voto electrónico y eso hacer mucho más transparente temas de votaciones, ¿verdad? Y temas fiscales también, factura electrónica. Son cosas que ya das por sentadas en países como Estados Unidos, países más desarrollados, y que probablemente para nosotros en países latinoamericanos, por N cantidad de temas, burocracia y pues otros temas un poco más complicados, posiblemente nos hubiesen llevado 5 años más. Y pues ahorita ya no es opción y tenemos que emparejarnos y pues es la gran oportunidad o lado positivo que le estamos viendo nosotros. Claro, y en ese aspecto, ahorita que mencionaste lo de votaciones, a mí me gustaría un poco que Ale nos contara la experiencia, porque él está en la OEA, y justo ayer platicaba un poco de que tuvo que vivirse ahorita un tema histórico, ¿no? Porque tuvo inclusive que acelerarse o modificarse las reglas del juego muy rápido para poder hacer una votación electrónica, ¿cierto, Ale? Sí, la OEA hace poco tuvo la elección del secretario, en este caso fue reelecto Luis Almagro. Digamos, la votación estaba para, creo que el trabajo se canceló en la OEA, bueno, empezamos a trabajar remoto el 15 de marzo y en la primera semana de abril creo que tenía que suceder la elección. Entonces, al final, la OEA es como una de las instituciones reguladoras como más antiguas de Latinoamérica. Y bueno, tuvo que ajustarse en algunas cosas, por ejemplo, para los representantes de los diferentes países, ¿no? Porque, digamos, los consensos tenían que estarse siempre dando en persona, no podía haber nada digital, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que está pasando, ¿no? Digamos, las regulaciones, digamos, anteriores tienen que ir evolucionando hacia la parte digital y la pandemia lo que vino a hacer fue agilizar esto. Al final la elección sí tuvo que ser presencial, pero bueno, hubieron otras cosas alrededor de esto, digamos que es muy común hoy en día, digamos, todo estuvo transmitido por internet, todo el mundo podía ver, digamos, obviamente esto es súper transparente para todo el mundo, las elecciones, y esa es la idea, ¿no? Que la tecnología pueda facilitar muchas más cosas de este tipo. Bueno, eso es lo interesante. Igual en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también yo trabajaba en la parte de tecnología de una sección que se llama Secretaría, que es la que tiene que encargarse de mucho de cómo funciona el banco, cómo funcionan con los diferentes representantes de los países y cómo sesiona el board. Por ejemplo, la tecnología, en este caso, hay un portal interno donde pueden ver, por ejemplo, los puntos punto por punto, digamos, las diferentes reuniones, qué temas se están tratando, cómo van a hacer las votaciones. Pero principalmente era transmitir esto de que se estaba dando dentro de la sala de reuniones hacia el exterior. Y ahora esto lo que vino a hacer es que el mismo board está haciendo las mismas sesiones, pero cada quien desde sus casas, ¿no? Con los mismos sistemas. Lo interesante de la transformación digital en este caso es, dependiendo de las instituciones, algunas estaban, por ejemplo, preparadas para este tipo de cosas. Por ejemplo, el BID venía impulsando desde hace 3 años más o menos la transformación de que todos los empleados de planta y consultores, staff y todos los diversos tipos de contratos que hay, tenían acceso a una laptop, ¿no? Entonces la laptop era tu punto para poder conectarte a los diferentes sistemas. La parte del teletrabajo ya era algo constante. Digamos, en este caso, por ejemplo, hoy leí algo de que una universidad tuvo que llegar antes a hacer
a dar las clases virtuales porque había sucedido se había inundado toda la universidad. Entonces ellos tuvieron que empezar mucho antes de esto y estaban preparados como cuando vino esto. En el caso de DC es cuando hay, por ejemplo, los fenómenos naturales, ¿no? Una tormenta, días de nieve, entonces todo pasa a hacer teletrabajo. ¿Por qué? Porque las personas no pueden trasladarse hacia las oficinas. Entonces ahí esta parte es lo que como que va impulsando para que estuvieran como que ya totalmente disponibles los sistemas a la hora de poder reaccionar a por ejemplo, a esta emergencia de la pandemia. Y ese es un punto súper valioso, porque al final yo creo que es el gran reto que tenemos en este momento de cómo la tecnología se adapta a los procesos, pero también las personas se adaptan a estos nuevos procesos, que es la gestión del cambio. Porque, como vos decís, hay ya una cultura creada alrededor del teletrabajo, ¿no? Cosa distinta que ha pasado con nosotros, que las primeras semanas era una incertidumbre, un caos, y hasta mucha gente que en algún momento conversé yo, se imaginaba que se iba a ir a su casa de vacaciones, porque la casa regularmente está pensada para ir a descansar y no para trabajar, ¿no? Y en ese aspecto también es lo que a mí en lo particular me preocupa respecto a las aplicaciones que se están comercializando hoy en día, porque se sigue la lógica, ¿no? De que comprar aplicaciones, por ejemplo, en el caso de medicina, que es donde yo más me manejo en la parte de salud, les venden mucho a los médicos soluciones, bueno, yo les digo de humo, ¿no? Que, bueno, usted hace esto y ya está haciendo telemedicina, ¿no? Cuando atrás de telemedicina hay toda una serie de procesos, inclusive que tienen que ver con la ética, ¿no? De cómo manejadas la confidencialidad en el acto clínico, ¿no? Entonces, esta parte de gestión del cambio yo creo que es bastante crítica, bastante importante, y que en tiempos de pandemia no se alcanza a dar, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Yo a Hugo siempre le tiro la pelota con la gestión del cambio, porque con él hemos hablado horas de este tema, ¿no? Sí, sí, mira, ¿sabes qué? Es cierto lo que dice Daniel, ¿ya? Yo creo y como todo lo que han comentado los colegas, es cierto, esta crisis, y lo comentábamos justamente contigo ayer o anteayer lo conversábamos, va a haber un periodo antes, va a haber un periodo durante y va a haber un periodo post de la pandemia o de esta crisis sanitaria. Y es ahí donde uno tiene que adaptarse ya rápidamente, ¿ya? O si ya lo hicieron con anticipación, enhorabuena, ¿ya? Pero yo creo que acá hay un tema que hay que tener la capacidad, hay que tener la capacidad de poder adaptarnos al cambio. Tú muy bien lo has mencionado como un ejemplo bastante interesante, el tema de la casa. Y es cierto, la casa es la casa, ¿ya? No es la oficina. Entonces, y también mencionaron el tema de la parte legal. Ahora, lo que está sucediendo acá, le puedo poner la experiencia acá en Chile, que de pronto tuve una reunión hace un rato, en la cual decían, y personalmente yo tuve que comprarme un sillón ergonómico, porque son hartas horas que se está trabajando. Entonces yo dije, antes de que me rompa la espalda, me compré un sillón. Yo he visto que muchas empresas locales que están, además de brindando asistencia a sus empleados que están trabajando en la casa, le están dando internet, programa de internet para que se conecten, le están entregando sillones ergonómicos, ¿ve? Y luego, por otro lado, los espacios, últimamente de las viviendas acá, cada vez son más chicas. No solamente es un tema, yo creo que no solamente de Chile, sino a nivel latinoamericano, porque la casa está diseñada para ser casa, no para ser oficina. Sí, sí. Entonces están usando, como niños incluidos, ¿verdad, Álvaro? Claro, claro. Entonces, Vaya, si no es complicado. no todos los departamentos tienen, o las viviendas tienen una oficina ad hoc. Tampoco tienen un escritorio, lo están usando de comedor, ¿ve?
Entonces, conversaba también con otro colega, nos juntamos hoy día temprano. Oye, juntémonos a las 8 de la mañana. Sí, es buena hora, porque los niños están durmiendo. Me decía, "Y uno se está ajustando a la situación". Y por otro lado, que también el otro día hicimos con otro colega una encuesta y al final de cuentas llegamos a la conclusión, y eso lo está saliendo en todos los medios, que la gente trabaja mucho más en teletrabajo. Sí. ¿Ya? Y también está el otro tema. Yo ya tengo Sí, ojera sobre ojera. sí. No, pero fíjate que hay otro tema adicional sobre el tema legal. O sea, ya, oye, estamos trabajando más de 8 horas. ¿Y qué con las horas extras? Y con tu internet, porque no Así necesariamente es. todas las empresas están reconociendo a los trabajadores el uso de su espacio, energía eléctrica, internet, sino que ahorita es, si quieres mantener tu trabajo, bueno, andate a tu casa y seguir trabajando, ¿no? Es un poco la lógica. No, pero también hay un tema, sí, es cierto lo que tú dices. Ahora, hay un tema adicional de que de pronto, como lo mencionaron hace un rato, que se comienza a saturar. Se comienza a saturar el Internet y a veces uno tiene que conectarse mejor más tarde o más temprano. Ahora, por otro lado, tal como lo mencionaste al inicio, yo soy académico y hago clases. Y de pronto, un alumno tengo que estar preocupado por los alumnos si todo se conecta. Y conversaba con un alumno, ¿por qué no se conecta? No, profesor, es que yo no tengo internet en mi casa. No tiene internet en su casa. ¿Y ahí cómo se conectó ahora? A través de mi teléfono. Pero tengo yo una bolsa de minutos y que si tengo clase durante toda la semana no me va a alcanzar. Es un Sí. problema social, ¿te das cuenta? Serio, muy serio. ¿Ves? Entonces, nos pilló a todos, como se dice, rápidamente, pero hay algunas instituciones de educación, empresas que han tomado ya vienen preparándose en el tema, pero en realidad yo creo que esto va a ser un cambio de punto de vista transversal, empresas, Y esto que mencionas, colegios. Hugo, de la educación, perdón que te interrumpa, Sí, sí, claro, justo claro. Marlene nos escribe ahí en el chat, ella está Ujú. trabajando en educación y obviamente que dice que su preocupación es el desarrollo de los procesos digitales que permitan el desarrollo de los procesos de aprendizaje, ¿no? Porque es que ahí creo que es una de las partes críticas donde ya no es tecnología, es procesos, es Es cierto. planificación, porque esa es una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Que yo sé de empresas que le han aprovechado a venderle sus soluciones a escuelas, por ejemplo, pero Ujú. nunca les hablan de que la metodología tiene que cambiar. Tú no Ah, puedes sí, pretender tener a sí, los niños igual como los tenés o a un salón de clase o a tus estudiantes sí, claro. universitarios como los tuvieras en formato presencial. No. Entonces, yo creo que es un poco el reto que nosotros y la responsabilidad que nosotros como empresas tenemos también, ¿no? De un poco ofrecer más allá de la solución o el producto, de decirle, bueno, ok, esto es parte de un proceso, ¿no? Usted tiene que contemplar otros aspectos también que son importantes, más allá del tema tecnológico, ¿no? Y creo yo que esto en este momento está siendo muy, muy difícil, ¿no? Por ejemplo, Álvaro, ¿cómo has visto tú, por ejemplo, o Ariel, ¿no? Con las competencias, porque hay mucha competencia desleal, ¿no? Yo sé, obviamente ustedes son empresarios súper éticos, que tienen planificación, métodos ágiles, temas de seguridad de datos. Inclusive con Ariel, con Álvaro, perdón, hemos hablado mucho sobre el tema de estándares de informática médica, pero la competencia no está haciendo eso. Te está sacando cosas sin ningún ciclo de prueba, sin garantizar la seguridad, es vender por vender, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? Total. Sí, mira, definitivamente y sobre todo en el sector de salud en el que nos movemos nosotros, es muy importante, por ejemplo, temas de la privacidad del paciente. Eh, Otro gran tema es manejar estandarización en la información. Eso, pues, al final de cuentas, le da sostenibilidad a tu negocio porque te permite luego ya pegar otros niveles de servicio o básicamente tener interoperabilidad con otros proveedores que te permiten mantenerte innovando constantemente. Creo yo que las soluciones, gran parte de las soluciones que estamos viendo, se están multiplicando actualmente en nuestros mercados, es por ofrecer algo rápido, que un médico pueda utilizar, por ejemplo, para platicar con sus pacientes.
pero definitivamente no tienen una hoja de vida, un research, una estrategia tan sólida que permita a largo plazo sea sostenible su modelo de negocios. Entonces, creo yo que lo que puedan estar ganando hoy, pues ya eventualmente el mercado solito va a hacer la corrección y va a determinar quiénes son los que realmente están haciendo las cosas bien. Desde mi punto de vista, el principal diferenciador siempre de un negocio tiene que ser la transparencia, el que tengas contentos a tus usuarios, que sepan cómo estás manipulando su información, para qué la estás utilizando, y básicamente diferenciarte en cuanto a servicios, en cuanto al nivel de respuesta. Creo yo que si tu producto está bien diseñado y te permite ir creciendo, innovando, vas a ir manteniendo a tus usuarios y solito pues vas a ir desplazando la competencia. Pero en efecto hemos visto que se ha multiplicado la cantidad de jugadores en nuestro espacio y pues eso pues no va a disminuir con el tiempo, se va a incrementar. Quien esté mejor posicionado pues va a ser al final de cuentas el que lo vaya a vencer al final del día, definitivamente. Sí, yo he visto empresas que te vendían hace 6 meses sitios web y hoy te venden telemedicina y así te la venden, ¿no? Te soluciones de telemedicina. ¿Cómo lo ves tú, Ariel? Justamente ese iba a ser el ejemplo que iba a mencionar, no hacia la telemedicina, pero acá en Bolivia se está dando mucho agencias de marketing digital que te hacían landing page y te andan ofreciendo ahora e-commerce y se venden como especialistas en e-commerce y cuando vos entras a un sitio implementado, pero así en, ¿qué te digo? En 72 Wix. textual en Quick y entras y de seguridad ni hablemos, o sea, de cuidado de data nada. Entonces creo que, y eso justamente el otro día que me tocó estar en un conversatorio en el país para la gente de Bolivia, yo les decía que está súper bueno que las empresas se preocupen por dar el siguiente paso a la manera digital, pero que tengan mucho cuidado con estas cortinas de humo que se están dando mucho, y no solamente en el país, en la región en general, que vienen las soluciones con la varita mágica, que vienen a querer cambiarte todo tu esquema en 72 horas, cuando nosotros que en realidad creo que estamos luchando este tema de la transformación digital, la transformación cultural, la transformación en sí, desde hace muchos años, sabemos que hay un proceso, hay personas y plataformas de por medio. Entonces, no es que va a venir alguien y te va a decir, toma tu e-commerce y ya estás transformado digitalmente, ahora puedes vender en línea y puedes hacer la competencia a Amazon, digamos. O sea, prácticamente, Sí, sí. realmente vienen y le venden esa historia y no, pues no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? O sea, nosotros le decimos, cuiden la inversión porque ahora realmente, si antes lo que se medía no servía, ahora mucho más, porque los recursos cada vez van a ser mejores cuidados por el inversionista, por la empresa, por el empresario, y no hay que estar quemándolo los recursos con este auge que está viendo de digitalizar todo de la manera fácil, ¿no? Entonces, está sucediendo acá y nosotros hemos tratado a los amigos y a la gente que nos ha consultado de decir, si bien hay que ser más ágil, no hay que saltar los pasos que sí o sí se tienen que tener, ¿no? Sí, no, y en este aspecto yo siempre he pensado que obviamente todos como empresa nos interesa ganar, pero no pasándonos por encima la ética, ¿no? Sobre todo eso. El tiempo va volado, increíble. Pasémonos ya en nuestra bola de cristal, ¿no? ¿Cómo vemos la nueva normalidad? Y comienzo con Ariel, ya que estás... ¿Cómo ves? O sea, yo me imagino que ahorita a vos te brillan los ojos por lo que viene ahorita, porque el delivery es el negocio ahorita, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Para nosotros, como bien mencionaba hace un momento Álvaro, somos quizás de los rubros que estamos siendo beneficiados dentro de todo lo que está sucediendo. Y bueno, para nosotros se vienen retos muy grandes porque justamente muy parecido a lo que mencionaba Álvaro, ¿no? Si teníamos un roadmap de innovación, de ciertas secuencias durante todo el 2020 y 2021, nos ha tocado acelerar lo más que se ha podido, priorizar de una manera diferente,
porque como bien mencionaba igual él, tu producto va a valer cuánto el usuario sienta que le aporta en su día a día. Entonces, van a existir nuevos competidores sin lugar a duda, pero creo que va a primar el cómo vayamos innovando y evolucionando, escuchando siempre al consumidor. El consumidor ahora siempre ha estado en cambio, pero ahora su cambio ha sido muy brusco, digamos, ¿no? Entonces, hay que tratar siempre de entender al usuario. Igual la frase que muchas empresas usaban, yo soy centrado en el cliente, pero sabíamos que no era así. Ahora realmente tenés que ser centrado en el cliente para poder dar los pasos de manera más firme y no vos tomar decisiones pensando que hacia allá va el mercado, sino que realmente decir, ok, mi data me dice esto y mi intuición también me dice esto. ¿Cuál es el intermedio? Me voy por acá, digamos, ¿no? Entonces, no estar implementando nuevos features por hacer, sino realmente escuchar al cliente. Y para nosotros, la nueva normalidad, el usuario, sin lugar a dudas, ya cambió su hábito. Ya en la región, si había mucha gente que por cultura no hacía una compra por internet, lo va a hacer. Veíamos números nosotros hasta hace 2 semanas en Argentina, por ejemplo, el 91% de incremento que hubo de comercio electrónico y de delivery lo usó gente del segmento baby boomer, o sea, gente mayor que nunca había hecho una compra por internet y ahora está haciendo compras de supermercado y farmacia por aplicaciones móviles. Entonces, y eran segmentos que antes, cuando vos me preguntabas a mí, decías, Ariel, ¿a qué segmento vos le apuntás? Yo te decía, no, al segmento de 16 a Millennials. 35 años. Y yo me enfocaba toda mi publicidad en eso, mi estrategia en eso. Ahora no va a existir eso, ahora no va a existir 16 a 35. Yo tengo que llegarle al segmento general porque ya hay un público que tiene cierta edad que entra a mi aplicación para esto, el otro para lo otro. Entonces, es una gran oportunidad, por supuesto, para nosotros porque ya no hay una segmentación tan marcada como era antes y el consumidor en la nueva normalidad, así nos liberen a todos y nos digan salgamos, mientras no exista una vacuna, no exista algo real, la gente va a evitar la aglomeración, ¿no? Va a quedar un temor fuerte en ese aspecto. Y ahorita que mencionas el tema del segmento adulto mayor, ¿no? Alejandro, vos ganaste un hackathon, ¿no? Con el tema de FinTech, con el Fondo Monetario Internacional, precisamente porque creo que hacia ahí va, inclusive en Guatemala, las transferencias que el gobierno está haciendo como subsidios, ya está impulsando a que lo hagan a través de dispositivos. Ya no es aquí está tu cash para hacer el pago. Entonces, de alguna forma, creo yo que en la nueva normalidad todo el área de FinTech va a crecer mucho, ¿no? ¿Cómo lo ves, Alejandro? Sí, Daniel, bueno, el tema de FinTech es uno de los que más me apasiona en este momento, desde hace un par de años. Como lo dijiste bien, bueno, en el hackathon que estaba participando era un hackathon que tenía como título la inclusión financiera. Y al decir inclusión financiera era poder incorporar a personas, digamos, que están fuera del sistema financiero en este momento. Digamos, esto pasa en casi toda la región, Guatemala, Centroamérica en general, y de la misma forma en el resto de América Latina. Al decir inclusión financiera, estamos diciendo a todas estas personas que, por ejemplo, ni siquiera tienen una cuenta de banco. ¿Cómo puedes llegar a estas personas? Incluso en estos tiempos del COVID, digamos, muchos de los gobiernos están dando subsidios o bonos a las personas, pero ¿cómo vas a hacer para que esos bonos realmente lleguen a las personas que lo necesitan y funcione algo con transparencia? Entonces, parte del Fondo Monetario estaba impulsando, junto con los gobiernos, en este caso el que participamos fue Costa Rica. Costa Rica tiene una plataforma legal que es bastante interesante para la región. Ellos ya tienen, por ejemplo, todas las transacciones son monitoreadas por el Banco Central. O sea, cualquier persona puede empezar a enviar dinero entre 2 personas o 2 cuentas sin necesidad de un banco de por medio. O sea, usando una aplicación del Banco Central en este caso. Y diferentes, por ejemplo, en este caso para las fintech, diferentes aplicaciones pueden conectarse a las APIs. Digamos, los APIs son, digamos, como conexiones o pedazos de código que estas aplicaciones pueden usar para poder hacer las transferencias, ¿no?
principalmente a veces son sin ningún costo. Y bueno, y esto daba paso a lo otro que veníamos mencionando, ¿no? En Costa Rica hay diferentes programas sociales, ¿no? Tenemos transferencias condicionadas. Esto es cuando le dan dinero a las familias por los cuando tienen ayuda por sus hijos. Hay ayudas a deportistas, hay ayuda a personas que están estudiando en becas y todo esto. Entonces, la idea era poder generar un monedero virtual, pero que a la vez pudiera como resolver los diferentes problemas de cada una de estos tipos de usuarios, ¿no? Lo que viene a pasar con el COVID es de que nos damos cuenta que realmente nadie quiere ir a hacer colas a un banco en estos días, nadie quiere tocar dinero, o sea, dinero físico, billetes. Pues, entonces, todo va hacia la parte de transformación digital. Otras cosas interesantes es que las regulaciones tienen que ir cambiando. Por ejemplo, por ejemplo, primero que todo, darle a todas estas personas una forma de poder ingresar a un sistema financiero. O sea, por ley, por ejemplo, estoy hablando de Costa Rica porque lo tengo súper claro, cualquier persona puede llegar y tener una cuenta que tenga un máximo de $200 solo con presentar su documento de identificación. Entonces, no necesitan nada más que eso. Entonces, esto ya les permite poder estar incluidos en las diferentes opciones, ¿no? Y el banco está en la obligación de no cobrarles nada por tener esta cuenta. Ale, perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que estoy tratando ahorita de integrar también las preguntas, porque hay muchas preguntas, comentarios. Alguien menciona acá, bueno, ¿y qué hacen los campesinos? Pero precisamente esta experiencia que vos estás narrando no era para gente high class, era para programas sociales del gobierno, ¿no? Exactamente, digamos, bueno, parte del reto era que todo el mundo dice, bueno, esto es una app, los apps sirven solo en teléfonos en smartphones, ¿no? Teléfonos que pueden costar arriba de $100, $150, y un campesino no tiene acceso a esto. Entonces, la parte de la idea fue generar, por ejemplo, en Guatemala hay un término que se usaba para los teléfonos más básicos, les decíamos frijolitos, que era este Nokia, el súper pequeño, que podía solo enviar y recibir textos, que es el teléfono negro, súper pequeño. En este caso, podías hacer todo este tipo de transferencias usando, si no tenías internet, mensaje de texto, o al final, casi, digamos, el caso en Costa Rica era bastante interesante porque, digamos, es una sociedad como mucho más heterogénea y casi todo el mundo tiene hoy en día WhatsApp, que fue lo que revolucionó en este momento. Y bueno, y se dan cuenta también en el comercio actual, WhatsApp está siendo una herramienta que todo el mundo utiliza para poder hacer negocios, respuestas y todo este tipo. Lo que propusimos en este reto fue que poder automatizar WhatsApp para que funcionara con el algoritmo inteligente de Google, para poder reconocer, por ejemplo, para diferentes personas, por ejemplo, comandos de voz o de texto, ¿no? O sea, entonces le hacías una simple pregunta al teléfono, él lo podía leer, o lo interpretaba y le mandaba la información al usuario. Si no tenías esto, pues es un mensaje de texto o, por ejemplo, podemos regresar a lo más simple que era antes, que era poder llamar a un número y este número te va a dar información. Teníamos todas las bases de datos donde por ejemplo, podíamos hacer preguntas de seguridad para poder validar que la persona que realmente está diciendo que, pues, si eso no es la que está tratando de hacer una consulta o de recibir dinero o mover dinero. La otra cosa es que también se estaba impulsando que estos tipos de soluciones funcionaran en pulperías, como le dicen allá. Pulperías es como la barrotería. Una barrotería, una tienda de barrio. Entonces, la tienda de barrio lo que iba a hacer es que la persona del barrio iba a poder, digamos, aceptar las transferencias como una transferencia de dinero, o sea, una remesa. Entonces, ella iba a poder llegar e incluso cambiarlo desde esta tienda que estaba, pues, casi en cualquier área. Con esto resolvías problemas, por ejemplo, personas que no saben leer, personas que tienen alguna otra discapacidad física, digamos, muchas, o por ejemplo las distancias, ¿no? Digamos, incluso hay
esto pasa también en todos lados. Digamos, personas que tienen que, por ejemplo, para poder llegar a un cajero automático, un ATM o ATM, tienen que, por ejemplo, tomar bus o hacer una caminata de 10 kilómetros y cuando llegan, por ejemplo, a chequear el saldo, no han depositado la plata, ¿no? Entonces, este es como que habían varias formas en las que iba a poderse generar este tipo de cosas. Y al final, también lo que tienes es como las estadísticas de generales de cómo funciona el comercio, ¿no? Para los diferentes países. Y en este caso, bueno, también siguiendo en la línea del nuevo futuro, ¿no? La educación. Y aquí le tiro a Huguito, que también ya se tiene que ir a dar clases. Hugo, Dígame. hacemos una reforma educativa centrada en el estudiante como debe ser, aprovechando esto, o regresamos a lo que teníamos antes. Uf, mira, yo creo de que el COVID nos va a acompañar mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces yo creo de que acá hay todo un tema y lo conversamos tengo también otros colegas que se dedican al negocio de capacitación, ¿ya? Y obviamente los alumnos, el poder o sea, la capacidad de estar frente al computador, no pueden estar, como tú lo decías, una jornada escolar. Entonces tiene que ser un periodo bastante corto, muy corto, muy corto. Entonces, lo mismo sucede para los programas de capacitación. Ya no se puede tener mucho tiempo frente al computador. Por consiguiente, eso por un lado. Ahora, por otro lado, los esquemas de evaluación. Ese es otro tema de que justamente conversamos en la universidad ahora. Perfecto, hay temas de laboratorio. Ejemplo, el AutoCAD. Ya, todo el mundo tiene un computador en su casa, ya, pero no tiene el computador con la capacidad para poder manejar o manipular estos tipos de software. O una carrera de topografía que necesita tener el equipamiento, y el equipamiento está en la universidad. No es que tengan el teodolito, los alumnos, todo el mundo en su casa. Entonces, ¿qué hacer frente al respecto? Entonces, ¿cómo lo evaluamos? Ya, pero no pueden ir a la universidad. No. Entonces, ahí hay todo un tema de que hay mucha, como se dice acá, hay mucha tela por cortar, ¿ya? Para ver cómo se va a evaluar, los mecanismos de evaluación. Ahora también no solamente preparar al alumno, ¿ya? El alumno también, de la noche a la mañana, tiene que estar frente al computador. Entonces, ahora los esquemas de evaluación pasan por hacer trabajos. Entonces, ¿estaremos formando buenos profesionales? No sé. Pero ahí yo creo que hay otras universidades que van a la vanguardia. Por ejemplo, la Universidad de Chile se ha preocupado también por capacitar a los profesores. Obvio, tiene que capacitar a los profesores en metodologías y las herramientas, a los alumnos también. ¿Y qué pasa con los alumnos que no tienen equipamiento, que no tienen internet? Y no solamente los alumnos, sino también hay profesores. Hay colegas que no tienen computador, o sea, muy básicos, ¿ve? Entonces, un tema mucho por resolver. Y bueno, cerramos con Álvaro, con el tema de salud. Creo yo que con Álvaro hemos estado conversando mucho sobre el tema de salud mental, ¿no? Yo creo que de lo que más va a golpear, más allá de la Sí, enfermedad en la parte infecciosa, el tema de salud mental creo que va a ser un tema importante, ¿no? En países Total. como Guatemala, el repunte de violencia creo que va a ser importante también, esas son las predicciones. Y todo esto está obviamente asociado con cómo manejamos la salud mental y cómo buscamos alternativas para tener mejores prácticas clínicas y acercar el tratamiento o la consulta lo más rápido al paciente, ¿no? ¿Cómo ves esa nueva normalidad, Álvaro? Y a partir de los proyectos que tú estás haciendo, poder tener ese impacto que puede de alguna forma contribuir en lo que se nos viene luego de esta encerrona, ¿no? Sí. Mira, definitivamente el tema de salud mental es sumamente importante. No sé si están conscientes todos de la incidencia de problemas como depresiones o ansiedad en la población general. Aproximadamente un 10% padece de depresión. En el caso de pacientes con padecimientos crónicos, si es una persona que tuvo algún derrame, por ejemplo, la incidencia es del 60% de ellas está padeciendo depresión. Y
otro gran problema es que apenas un 10% de ellos está diagnosticado y recibiendo algún tratamiento. Cuando nosotros supimos esa estadística, pues ahí sí que nos disparó una alerta. Sabíamos que teníamos que atacar ese tema. Máxime, sabiendo que el no estar recibiendo el tratamiento adecuado disminuye la expectativa de vida del paciente entre 5 a 20 años. O sea, es abismal. Ahora no tenemos todavía estadísticas de cómo está pegando el encierro. Definitivamente está destruyendo matrimonios, está quebrando relaciones. Cosas tan sencillas como yo, en mi caso particular, nos tuvimos que mover a la casa de mis suegros por algunas semanas para que nos ayudaran a cuidar a nuestro bebé. Y pues ya ahorita nos regresamos porque ya nos jalábamos el pelo todos. Definitivamente no es sostenible el hacer cambios tan drásticos en tu vida. Entonces, creo yo que la tecnología sí puede aportar muchísimo en ese sentido. Estamos haciendo cosas interesantes con alianzas que se han venido construyendo ya desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, con una empresa que se llama tuconsejería.com. Ellos tienen una red de psicólogos que atienden a través de chat. Con Víctor. Correcto. Entonces, estamos básicamente buscando mecanismos para que a través de la aplicación que tenemos para pacientes, en donde nosotros podemos traquear precisamente temas de estado de ánimo, tenemos también una evaluación que se utiliza para determinar ciertos grados o nivel de depresión y qué nivel de atención se requiere. Entonces, es básicamente teniendo identificados pacientes en riesgo, habilitar la opción de hablar con una persona y que pues desde ahí ya también se elimine de cierta forma la barrera, el tabú de hablar de tu salud mental, que mucha gente pues por precisamente ser tema tabú no le gusta hablar, y que eso pueda ayudar muchísimo a liberar presión y a que te orienten para buscar la ayuda adecuada. Entonces, somos firmes creyentes de que la tecnología puede apoyar en ese sentido, que puede dar un impacto positivo en la vida de las personas y también a cambiar ese mindset de no solo enfocarse en la salud física a través del uso de medicinas y pues tal vez ya estamos un poco más conscientes de temas de dieta y ejercicio, pero es ahí sí que hasta un 80% más importante el que la salud mental del paciente esté en buen estado, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, nos pasamos 5 minutos de la hora prometida. Este tema va para largo. De hecho, les queremos invitar a los participantes. La siguiente semana vamos a hablar de telemedicina específicamente, porque cada uno de estos temas da, pero muchísimo, muchísimo que hablar. La semana pasada estuvimos hablando de educación. Hoy estamos hablando de transformación digital en general, porque cabe decir que la transformación digital no es el software, es todo el proceso de transformación de la sociedad a través del uso de las tecnologías digitales como un medio, no como el fin. Así que, amigos, muchas gracias. Huguito, Ariel, Ale, Álvaro. Creo que en lo particular me siento muy privilegiado de conocer gente como ustedes que está haciendo cosas importantes y más allá de para sacarle plata a la gente, es realmente como aportando, ¿no? En esa visión de empresas con valor y aporte a la sociedad.